Pues aquí ya venimos llegando a la entrada de lo que es el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Aquí venimos llegando ya hacia lo que es la entrada al edificio que luce pues monumental, un edificio muy a la regia, hermoso, lo que es toda su entrada aquí del edificio. Y ahí vemos pues una esfinge del beisbolista. Aquí vemos, y aquí pues mira nuestra memoria, pues grandes beisbolistas del pasado, como pues Héctor Espino, Aurelio Rodríguez, Carlos el Bobby Treviño, Emilio Sosa, una serie de peloteros pues que han figurado o figuraron en el pasado como estrellas del béisbol. Pepe Peña, Francisco Conde Ramírez, el Huevito Romo, Vicente Romo y una serie de peloteros que tuvieron pues mucha fama dentro del béisbol mexicano. Aquí estamos viendo una gigantesca bola. ¿Y qué creen? Pues si les ponemos atención, está construida, está forrada de puras pelotas de béisbol, muchas de ellas autografiadas. Es una esfera grande aquí a la pura entrada y pues está impresionante este monumento del béisbol. Y por acá pues vemos aquí una serie de fotografías con el nombre de personajes, y algunos ya les habíamos dicho, como Héctor Espino, Fernando Valenzuela, Vinicio García, y pues ahí está varios nombres de peloteros que le han dado o le dieron brillo a nuestra pelota nacional y más allá de las fronteras, como en los Estados Unidos y por allá también en los países asiáticos como Corea, China, Japón, etcétera. Y aquí tenemos una breve semblanza de la historia de cuando se inauguró este edificio. Aquí está, aquí nos dice que hay que portar el ticket durante toda la estancia aquí en el Salón de la Fama. Aquí hay unas frases, y por aquí hay otras. Aquí le estamos tomando un video para que ustedes se enteren. Este es un trofeo que ganó la selección mexicana en el campeonato mundial por allá celebrado en Colombia. El primer campeonato de la selección mexicana allá logrado por allá en los años del 2018 aproximadamente. Y pues aquí están algunas fotografías de quienes participaron en aquella ocasión en esa justa beisbolera. Y 10 campeonatos a lo largo de su carrera. Fueron 8 campeonatos con Naranjeros de Hermosillo, 1 con Sultanes de Monterrey y 1 con Elijadores de Tampico. Su enorme esfuerzo lo llevó a ser el jugador más valioso de la Liga del Pacífico en 6 ocasiones jugando con Hermosillo. Logró otras grandes hazañas con el BAT aquí mismo en la hermosa ciudad de las montañas. Impuso el récord de más cuadrangulares en una temporada en 1964 con Sultanes de Monterrey. Un enorme total de 46 jonrones. Así es, el béisbol me ha dado tantas cosas, tantas alegrías y satisfacciones. Les invito a que conozcan las mías y muchas más aquí en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Pues ahí están algunas imágenes de aquí de lo que es el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y pues aquí hay
unas vitrinas ahí donde pues se exhiben diferentes uniformes del béisbol. Y por acá estamos gente como Alfredo Gerard Salú, que es y ha sido una de las piezas fundamentales en el béisbol mexicano de la Liga Mexicana de Verano. Y vamos a ver imágenes de los peloteros que ya están intronizados aquí en el Salón de la Fama, como Ismael Valdés, pitcher mexicano, el jonronero Andrés Mora, que jugó también muchos años con los Cañeros de los Mochis, el tremendo Andrés Mora. Y acá pues aquí en la parte tenemos aquí a Roberto Ramírez, Oscar Robles, Jorge de la Rosa, Roberto Saucedo, Francisco Campos, Luis Alberto Ramírez, Miguel Flores, Giovanni Gallardo. Por acá vemos a Ramón Orantes, un pitcher, un tercera base que jugó mucho tiempo con los Cañeros de los Mochis también, un gran pelotero. Alejo Ahumada, el de la Mole, este es un pitcher que también jugó con los Cañeros de los Mochis y que fue pues un gran pitcher de la Liga Mexicana del Pacífico y de la Liga Mexicana de Verano. Javier Robles, Noé Muñoz, Juan Gabriel Castro, Roberto el Chino Vizcarra, el Chapo Vizcarra, Luis Arredondo, Alfredo Jarbalú, Eduardo Jiménez, Lalo Jiménez, William Serrell el Grillo, Jorge Menéndez, José Luis Sandoval, y Isidro el Chino Márquez. Pues aquí está, tremendo pitcher que lanzaba por la bola de tirabuzón por abajo del brazo. Vinicio Castilla, Ricardo Sáenz, Cuauhtémoc Rodríguez, Matías Carrillo, el Coyote, el de allá de elegido de la Esmeralda, por allá, por aquel lado del Macapule, Gómez. Sí, Matías Carrillo, viejo conocido del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y que se ha convertido en manager de pelota. Tenemos a Ramón Arano, que fue un gran pitcher del béisbol, el tremendo Ramón Arano. Y por acá vamos a ver al tremendo Beto Ávila. A Beto aquí le construyeron una esfinge, una estatua de bronce aquí a Beto Ávila, pelotero que también llegó a grandes ligas allá en los años, pues yo creo que 50 por allá. Aquí pues aparece también el Jesús Monter, que es uno de los umpires, y el gran Toro Valenzuela, uno de los grandes pitchers de México y del mundo, de los Dodgers de Los Ángeles. Tremendo, un fenómeno, la Fernandomanía. Y Daniel Fernández, el tremendo Diablo. Alfredo Mariscal, Juan Zubi, Cornelio García, Francisco Chico Rodríguez, Juan Francisco, este es Juan Francisco, este es homónimo de Francisco Chico Rodríguez, hermano de Aurelio Rodríguez, Eduardo Valdés Vizcarra, Jesús el Chito Ríos, tremendo pitcher, oaxaqueño el Chito Ríos, Alejandro Ortiz, Ángel Moreno, Arturo León Lerma, Mercedes Esquer, mira aquí está Mercedes Esquer también, pitcher tremendo, Teodoro Higuera, el hombre de allá de Ahome, tremendo pitcher que pues dio tantas triunfos a los Cañeros de los Mochis también, tremendo Teodoro Higuera, Efraín Ibarra, Derek Bryan, Gerardo Sánchez, el Polvorita, José Domingo el Mago Setién, mira, José Domingo Setién, Alonso Telles, Armando Reynoso, tremendos pitchers, hermano de Jesús Reynoso, también un tremendo pitcher, Salvador Colorado, Juan José Pacho, pues
también gran manager también de los Venados de Mazatlán, Arturo González, Antonio Briones, Enrique Castillo, Arcadio Valenzuela, y así, mira, aquí tenemos a Benjamín Lacheta Cerda, tercera base, Carlos Soto. Aquí en este lugar, pues aquí aparece Alfonso el Houston Jiménez, tremendo pelotero también, tremendo shortstop, Jorge de la Serna, José Isabel Jiménez, Chabelo, Sergio el Calimán Robles, tremendo catcher con los Naranjeros de Hermosillo, una leyenda ya con los Naranjeros, Jaime Orozco, Raimundo Torres, Álvaro Lebrija, Rafael García, tremendo pitcher también, Rafael García, muy buen pitcher. Cecilio Acosta, pues ni se diga también, muy buen pitcher. Y por acá tenemos a Enrique Aguilar, Herminio Domínguez, también fue tremendo pitcher. Ismael Ruiz, umpire, el Pidio Osuna, sí, tremendo jardinero, el Pidio Osuna, ¿quién no lo recuerda? Isidro Monge, el Cid Monge, que también fue pelotero que llegó a ligas mayores. Aquí está Francisco Rodríguez, el Chico, este sí, hermano de Aurelio Rodríguez, de Cananea, Sonora. Enrique Kerlegan, tremendos cronistas deportivos. Fermín Vázquez, el Burbuja. Enrique Romo, también tremendo pitcher, hermano de Vicente, el Huevo Romo. Mario Hernández Maitorena, esos directivos. Nelson Barrera, quien nos recuerda al campechano, tremendo jonronero, que lamentablemente murió en un accidente, pues se accidentó allá arriba de su casa, recibió una descarga eléctrica, andaba queriendo componer la antena ahí de su hogar. Y Andrés Mora, el tremendo coahuilense, jardinero y jonronero. Todavía hay pelotas que no caen de los jonrones que pegó Andrés Mora. Roberto Chara Mansur, José Maíz García, Ernesto Escárrega, el del Ejido México. Aquí está el indio del Ejido México, Ernesto Escárrega, que fue un gran pitcher de la ciudad de Los Mochis. Pedro Ramírez del Charrascas, conocido. Y Jesús Homer, que también ya falleció, el tremendo tercera base, que también jugó mucho tiempo con los Tomateros de Culiacán. Salomé Barojas, tremendo pitcher también, Salomé, ¿quién no lo recuerda? Y por acá tenemos a Jack Pierce, el tremendo primera base, Jack Pierce, un pelotero que jugó muchos años en la Liga Mexicana del Pacífico. Aquí está el Rodolfo Sandoval, el Rudy, tremendo catcher. Y Jorge Fish, pues tremendo shortstop, que después se convirtió en manager de béisbol. Aquí también una bien merecida estatua de bronce del tremendo Toro Valenzuela, el de Choaquila, el hombre que le dio tantas satisfacciones, tantas alegrías al béisbol mexicano, y que paralizaba el país, paralizaba pues todas las actividades cuando el Toro Valenzuela se anunciaba que iba a pichar con los Dodgers de Los Ángeles. Que en paz descanse nuestro querido Toro Valenzuela. Aquí tenemos a tremendos peloteros, miren, tremendo shortstop, Mario Mendoza, que jugó muchísimos años con los Naranjeros de Hermosillo, y el gran Jefe Cejas, el del Fuerte de Monteclaro, Gabriel Lugo, tremendo pelotero que jugó muchísimos años con los Cayeros de Los Mochis, y el también segunda base, Roberto Méndez, tremendos peloteros del ayer, y el inolvidable Francisco Paquín Estrada, tremendo catcher y tremendo manager, estratega, que llevó en varias ocasiones a los Tomateros de Culiacán y a las Águilas de Mexicali a campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico. Y aquí está Pedro Treto Cisneros y el gran Francisco Maitorena, tremendo pitcher, también aquí entronizado. Miguel Solís, miren, tremendo pitcher también, ¿quién no lo va a conocer? El tremendo George Brunette, un pitcher que hizo historia en la Liga Mexicana del Pacífico, tremendo pitcher zurdo, elegante. Y el de Nogales, el caballito de los Cañeros de Los Mochis,
Gregorio Luque, el ídolo allá en los juegos de béisbol en el estadio Emilio Ibarra Almada. Y por acá también tenemos aquí a Marcelo Juárez, tremendo jardinero. Segunda base Juan Navarrete, quien no lo recuerda. Y por allá uno de los directivos, don Eugenio Garza Sada. Maximino León, tremendo pitcher de los Naranjeros de Hermosillo. ¿Ah? Un temido y triunfador pitcher de los Naranjeros de Hermosillo durante muchos años. Y el gran don Alfonso Araujo Bojorquez, de por allá de la ciudad de Obregón, si no me equivoco, tremendo cronista deportivo. Y Víctor Sáenz, el Cadillo, el Güero Sáenz. Muchas averías hizo el chino, el Víctor Sáenz, el Cadillo, ponchando gente. Andrés Ayón, también tremendo pelotero. Don Jorge Soña Alarcón, tremendo cronista de béisbol y en muchos deportes como el box, por ejemplo, también tremendo deportista, don Jorge Soña Alarcón, que Dios lo tenga en su santa gloria, y el gran Juan Manuel Ley, el chino Ley de Culiacán, dueño de los tomateros y de los zaraperos del Saltillo, creo que también fueron propiedad de él. El gran chino Ley. Jorge el Charolito Gorta, tremendo también, que jugó también con los Medias Blancas de Chicago allá en ligas mayores. César Díaz, Orestes Mini Miñoso, tremendo cubano, pelotero cubano, que jugó mucho también en la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Verano. Rodolfo Alvarado, Arnoldo el Kiko Castro, tremendo segunda base. ¿Quién no lo recuerda al Kiko Castro? También con los Cañeros de los Mochis, con los Algodoneros de Guasave. Y William Bersunza, primera base, también pelotero de la vieja guardia. Carlos Galina, Jaime Pérez, el tremendísimo Aurelio Rodríguez, tercera base, que llegó a grandes ligas y jugó con los Yankees de Nueva York y se enfrentó al Toro Valenzuela en una serie mundial. Allá estaba enfrentándose al Toro Valenzuela y, si mal no recuerdo, le pegó de hit al Toro Valenzuela en aquella ocasión. Y si estoy equivocado, bueno, pues me corrigen. Aurelio Rodríguez, un pelotero muy querido y que falleció de manera pues muy infantil. Fue atropellado por allá en una ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Aurelio pues fue un pelotero muy querido por su don de gente y por su carisma que tenía en vida. En paz descanse el gran Aurelio Rodríguez. Y por acá tenemos a Miguelito Suárez, tremendo jardinero de los Algodoneros de Guasave, que participó en aquel campeonato que ganó, yo creo que en el primer campeonato que ganaron los Algodoneros de Guasave. Y Celerino Sánchez, tremendo tercera base allá de los Naranjeros de Hermosillo. Miguel Pilo Gaspar también, aquí estaba, era un tremendo catcher. Peloteros del ayer y de bastante ayer, por allá en los años 50, el gran Beto Ávila, tremendo segunda base, pues muy recordado, forma parte de este Salón de la Fama de aquí de la ciudad de Monterrey. Aquí tenemos otros más, el gran Melo Almada, Baldomero Melo Almada, tremendo jardinero que también hizo época en su tiempo. José Luis Gómez, el Chile, segunda base también. Y aquí está el Cochihuila Jesús Valenzuela. ¿Quién no lo recuerda de este tremendo pitcher? El Cochihuila Valenzuela. Y así aquí hay una serie de personajes que pues participaron en su tiempo dándole brillo al béisbol mexicano. Y así estamos viendo este desfile aquí de peloteros, directivos, managers, pues que le dieron brillo a el béisbol en su época. Y ahí está también el tremendo Vinicio García, que fue
pues también pelotero activo como segunda base y después fue pues manager de béisbol. Aquí estamos. El Ciclón Echevarría, mira, aquí está. Manuel Echevarría del Ciclón. Es tremendo pitcher que en su tiempo llevara el nombre de él un estadio de por allá de las ciudades de Sonora. El Manuel Ciclón Echevarría. Horacio López Díaz, directivo de béisbol. Francisco Panchillo Conde Ramírez, el de la mano embrujada, le decían al Francisco Ramírez Panchillo. Ahí está. Mario Ariosa, Felipe Montemayor, tremendo jardinero, Claudio Solano. Y aquí está el tremendo Ronaldo Camacho, el tremendo Ronnie Camacho, primera base, que estuvo también por allá en Sonora con los Rieleros del Palme, por allá, jugando con Puebla también. Aquí pues, hay varios peloteros aquí que los recordamos por su historia y que nos tocó verlos jugar en algunos estadios de béisbol de la Liga Invernal Sonora-Sinaloa, y que fue también hoy la Liga Mexicana del Pacífico. Benjamín Valenzuela, el papelero, tremenda tercera base que se la rifó muchísimos años con los Cañeros de los Mochis, una leyenda allá en la ciudad cañera, el Pape Valenzuela, como se le conocía al tremendo Benjamín Valenzuela, el papelero. Aquí está también Moy Camacho, tremendo segunda base. Jesús Flores, Manuel Chávez, Rubén Amaro. ¿Quién no recuerda este tremendo catcher? Tremendo shortstop, Rubén Amaro. Y otros personajes del béisbol, directivos como don Juan Ley Fong, que fue pues el padre del Juan Manuel Ley. Horacio Piña, el ejote, Horacio Piña, que jugó muchísimos años con los Naranjeros de Hermosillo también. Tremendo pitcher mexicano que jugó mucho en la Liga Mexicana del Pacífico y pues también en grandes ligas y con los Tomateros de Culiacán, un brazo estelar de allá de los Tomateros de Culiacán. Y aquí está el Superman de Chihuahua, el tremendo, el mejor pelotero, yo creo, que ha parido en cuanto se refiere a jugador de cuadro, como fue el tremendo Héctor Espino, el Superman de Chihuahua, se le apodaba. No había lanzamiento que lo dominara. Y la bola, pues hay muchas de ellas que todavía no caen, de los tremendos jonrones que pegó en vida el Superman de Chihuahua, Héctor Espino. Y aquí está, miren, el tremendísimo Pedro el Mago Septién, ustedes lo recuerdan muy bien, tremendo cronista deportivo, una leyenda. Raymond Danrich, José Guerrero, el Zacatillo Guerrero, tremendo tercera base y manager en su tiempo también. El Diablo Montoya, Ramón el Diablo Montoya, tremendo jardinero que hizo época también en la Liga Mexicana de Béisbol de verano y en la Liga Mexicana del Pacífico. El Rápido Esquivel, Oscar el Rápido Esquivel, tremendo cronista también que hicieron leyenda. Don Teodoro Mariscal, que fue uno de los directivos. Alfredo el Jackie Ríos, aquí está también entronizado. Alfredo el Jackie Ríos. Alfonso Robinson Burs, de los directivos. Antonio el Pollo Pollorena, el tremendo pitcher mexicano de acá del lado del fuerte, de por allá, de Mochicahua, por aquel lado, un pitcher Antonio Pollorena, que hicieron época en el béisbol. Don Agustín de Valdés, ¿quién nos recuerda una leyenda de la reseña de cronista? El gran Agustín de Valdés de la ciudad de Culiacán, tomatero a morir, un gran
ídolo de allá en la ciudad de Culiacán. Juan Lima, un tremendo umpire que pues apuñaleó en más de alguna ocasión a los Cañeros de los Mochis en juegos contra los Tomateros de Culiacán, arrebatándole el campeonato a los Cañeros de los Mochis. Y aquí está el pelón mágico, Benjamín el Cananea Reyes, histórico manager de béisbol, que llevó a muchos campeonatos. Yo creo que es el manager que tiene más campeonatos en la Liga Mexicana de béisbol de invierno. Vicente el Huevo Romo, José Peña el Peluche, el de Chihuahua, el de Ciudad Delicias, parece que era el grandote, el Peluche Peña, caracterizándose por su temperamento siempre polémico, que no se dejaba pues agredir por el público. Cuando lo abucheaban, se metía y se brincaba a la cerca y retaba a cualquiera. El tremendo José Peña, el Peluche. Aquí Ramando Rodríguez, Jorge Blanco, René González, el buitre de Tecamachalco, aquí está, el gran Aurelio López, el de Tecamachalco, Puebla, el gran Aurelio López, Ramón Arano, Oscar Rodríguez, Alfredo Ortiz, que fue un tremendo pitcher también, zurdo. Aquí está Obobono Márquez, Humberto Galás. Y pues yo creo que ya estamos aquí dándole la vuelta a todos estos personajes del béisbol, ídolos en su momento, y que dejaron gran historia en el béisbol mexicano. A muchos de ellos ya partieron, pero muchos de ellos también están con vida aún todavía disfrutando de estos reconocimientos que pues con justicia se les ha hecho a algunos en vida y otros después de fallecidos. Amigas y amigos, pues aquí concluimos este recorrido que hicimos aquí por estas instalaciones donde están entronizados la gran mayoría de los peloteros, directivos, todo aquella persona que tuvo que ver con los movimientos, con el que haya el béisbol llegado a los niveles en que lo tenemos en la actualidad. Estos fueron muchos de los hombres que le dieron grandes satisfacciones a los aficionados de las distintas ciudades del país y que fueron glorias como el gran Fernando Valenzuela, el gran Vinicio Castilla, el gran de los Cañeros de los Mochis, por ejemplo, el tremendo zurdo de allá de la ciudad, de allá de los Cañera, el tremendo, se me fue el nombre ahorita de él, pero es el zurdo, Teodoro Higuera, tremendo el zurdo, ¿quién no lo recuerda? A Teodoro Higuera y a los grandes como Aurelio Rodríguez, el gran Héctor Espino y muchos personajes más. Por esto les decimos hasta pronto en un nuevo video con El Facilito.